¿Dónde andamos ahorita? 7 de febrero. Sí. Orden del día. Lista de asistencia ya está corriendo. Actividad 6, alternativas y buenas prácticas. Estaría 1, propuesta de acciones probables, propuesta de alternativas, asuntos generales. Clausura. Llevamos 3 reuniones, si mal no recuerdo, con alternativas y buenas prácticas, ¿verdad? Ya nos estamos pasando de cueste. ¿Qué pasa ahí, Norena? ¿Vamos bien o...? Vamos bien, está detallando mucho. ¿A poco Porque ya el programa original está atrás, pero el resto de la gente va muy adelante. Pues por lo regular todos están en esta parte. Ajá. Ah, claro, me dejo, ¿no? Sí. Bueno, esto fue la vez pasada, ¿no? Pues si quieres, pues es buen ejercicio, creo, hacer un repaso rápido para ubicarnos. La vez pasada hablábamos desglosamos en el color azul, ¿verdad? No, los que ya teníamos como objetivos en el árbol, ¿verdad? Sí, este es el objetivo y esto ya es una de las ramas. Las ramas, entonces para cada una de las ramas ya fuimos bajando a acciones completas, ¿no? De cada una de ellas. Por ejemplo, en este caso, partiendo de infraestructura eficiente y completa, bajamos a lo que es realmente ya infraestructura y luego ya llegamos a la rama esta de agua potable, llegando con los bullets que están marcados ahí, que es potabilización y buena distribución, máxima cobertura de redes de saneamiento y ¿qué más? Cobertura de drenaje pluvial. Para cada uno de ellos pusimos acciones ¿Cuáles son más las acciones? completas todavía, cobertura total de servicios coordinados por ACES, en potabilización y buena distribución, la parte de la cobertura de ACES, las plantas potabilizadoras, los proyectos para las comunidades. Luego hablábamos de, todo esto es infraestructura, obras, ¿no? Hablábamos de drenaje pluvial, de drenaje sanitario, igual proyectos, obras para las distintas regiones y comunidades mayores y menores. Hablábamos de la importancia de definir el organismo de elaborar los proyectos y la ejecución de las obras, que podría ser en este caso la CES, conforme a la planeación de INIP. Y también poníamos como punto importante lo de la homologación de la administración del agua y drenaje en las comunidades. Y por último, no dejar de anotar el impulso a las energías, a la energía solar para el calentamiento de agua de uso doméstico, como una forma muy específica, lo de agua de uso doméstico, de aplicación más inmediata para las comunidades, ¿no? Luego pasábamos al tema de pavimentación, donde hablábamos de la red vial secundaria, de la red vial principal. En la secundaria pues hablábamos de la mayor parte de vialidades y de carreteras en el valle a través del CID Mexicali, y hablábamos pues de la importancia de mantener esa red hablábamos de condiciones de servicio adecuadas y de progresivamente lograr en el lapso de 13 años que se haga realidad el plan maestro de la red vial secundaria del Valle de Mexicali, con aproximadamente 480 kilómetros, proyectando los volúmenes de tránsito al 2026. Luego hablábamos de que era muy importante también, junto con esto, pues no olvidar el tema del mantenimiento de esas obras para mantener un monitoreo de las condiciones de servicio, pues mantener la rehabilitación de esa red vial para atender los cambios en las necesidades que se vayan presentando. Y luego hablábamos de la red principal, ya con la SCT y el CID también, que pudiéramos tener en un lapso de 5 años implementado ya el plan maestro. Hablábamos así en abstracto de un plan maestro porque consideramos que ya existe un plan documentado donde se han establecido las redes principales de comunicación, y obviamente también la parte de mantenimiento y operación y la rehabilitación de la red, ¿verdad? Y también se manejó el tema este de que está sombreado ahí del fondo de contingencias y desastres naturales. Hablábamos también que
es importante que en este caso el gobierno del estado pudiera tener un fondo para la atención a las contingencias y desastres naturales que le permitiera actuar de manera más rápida, ¿no?, ante esas contingencias. Luego hablamos de las zonas urbanas pavimentadas, donde ya entra el CUM, el municipio y la Junta de Organización del Estado, y lo mismo de los proyectos, las obras para las comunidades menores y mayores. Definir también, se hablaba ahí de nuevas tecnologías o desarrollo de tecnologías alternativas para las condiciones particulares del valle. Hablamos de tecnologías pues de pavimentaciones, ¿no? Y pues en el segundo punto ahí hablamos pues sí de los proyectos de las obras, pero también de las zonas de influencia y de los criterios de esas tres partes que pusimos ahí, de viabilidad social, factibilidad técnica y rentabilidad financiera. En el punto 3, lo mismo, pues el organismo responsable de los proyectos, que era muy importante. Casi siempre salió eso por el comentario recurrente de la sobreposición de funciones y de organismos. En el punto adelante, en el punto 4 hablamos pues del organismo, ¿no?, de las facultades que nosotros planteamos ahí como importante, pues que se vayan definiendo esas prioridades para que ese organismo pues aplique de manera adecuada los recursos, ¿no?, y que también vea por un consejo que integre la participación ciudadana en la definición de las acciones, ¿verdad?, y la transparencia y todo esto. Luego pasábamos al tema de planeación. Ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Entonces, de alguna forma ya vimos todo el tema pues, de agua potable, de pavimentación, de proyectos, de drenaje. Electrificación ahora. No, porque pues queda fuera de la competencia del municipal o del CFE. Ahí lo que yo siento es que vimos prácticamente lo que es nuestro corazón, ¿no?, la infraestructura, porque si nos vamos a ver acá en planeación, pues yo pienso que vamos a ver como que hay muchas cosas que están aquí que ya están previstas en lo que ya hicimos, ¿no?, salvo lo de los asentamientos en zonas de riesgo. Yo pondría como infraestructura básica, aunque está quizá de las más avanzadas, la electrificación, no dejar desapercibido un párrafo. Poner algo de electrificación donde pues busquemos que eso esté al 100%, ¿no? Ya esté en niveles del 100%, pero que todo lo nuevo pues ya tenga criterios de energías alternativas a la tradicional, ¿no? Inclusive ya alternativa para nosotros sería también fuera de la geotérmica, ¿no? Porque en muchas partes la alternativa es la geotérmica, pero ahorita por lo que hemos ya visto, ¿no?, quizá salimos ya es energía solar o fundamentalmente, ¿no? No sé si alguien quiere poner ahí, o sea, ¿cómo lo empezamos a redactar? Impulsar proyectos de energía sustentable, y alternativas que sean aplicables para las distintas comunidades del barrio, ¿no? Sí. Y para los desarrollos agroindustriales también, o sea, que se pueden dar ahí, ¿no? ¿Qué más? Pues no, como que nos quedamos ahí muy genéricos. Particularmente el aprovechamiento de energía solar. El aprovechamiento de la energía solar. Le faltó ahí, hay un aprovechamiento.
oye muy nuevo todavía el término de la energía maremotriz, pero no sé qué posibilidades hay ahí en el Pues de hecho hay un San Felipe. hay un proyecto para la zona de... Pero pues parece muy lejano, pues, Muy lejano por todavía. la distancia de las líneas de alimentación, o sea, quizá podría hacerse, de hecho el proyecto que se presentó hace 2 años y que tiene como 10 años de estudios previos, donde sí hay las condiciones, que es algo interesante, ¿no? Estamos bien claros que hay capacidad de energía solar aquí, ¿no? Pero también existe la maremotriz que no se da en todas, por ejemplo, no puede darse en Ensenada, pero sí se puede dar en el Golfo porque tiene Las mareas son diferencias de mareas hasta más de 6 metros. Sí, fíjate que Entonces también podría buscarse, ¿no? ¿Local? Es una condición local. Local para San Felipe. Sí, lo caro sería tratar de que eso cambiara que sea otra fuente de energía, ¿no? Por la distancia, solo llevar de donde podría darse esa fuente a Cerro Prieto, pues ya hay como 50 kilómetros pues, o más, ¿no? De líneas de transmisión. sí, Pero bueno, o sea, son aspectos técnicos, ¿no? pues mira, yo leí algunos artículos recientemente que han tratado de utilizar las mareas y todo ese tipo de cosas para generar energía y pues todavía están en... Todavía muy verdes, ¿no? Ahora lo que... Pero ya se están dando, ya hay Sí. algunos. Lo que a mí me impactó mucho fue que todos los criterios que tenían en la infraestructura urbana, pues todo lo que los 10 o 11 miembros de la mesa pensábamos con relación a la energía, el cuate SFE nos la volteó totalmente, ¿no? Así que ya no queda Totalmente cambió todo. Todas las percepciones nuestras estaban equivocadas. en el sentido de que Sobre todo la energía ¿no? térmica. Bueno, pero nosotros yo creo que pensando que la energía solar debe impulsarse, no estamos mal. No, en cuanto a eso no, en cuanto a eso sí. A lo que me refiero es que, por ejemplo, digamos, todo el mundo está buscando la geotérmica y todo el mundo despreciando Ajá, la termoeléctrica ajá. Y no, y resulta que pues no es así. no, inclusive hay otras fuentes, ¿no? de energía que, ¿cómo se llaman? Desconozco, inclusive hasta los términos ahorita se me dificulta, pero no. Es la biomasa Ah, ok. Sí, es que lo que pasa es que cuando en el reciclado de basuras, toda la basura orgánica la utilizan en generar metanos y ese metano pues es gas combustible, pues con eso genera. Sí, o sea, son otras fuentes alternativas. Sí, pero no como para pensar en que abastezcan a... No, Ese perfecto, no porque es básicamente en el proceso del tratamiento de basura, el tratamiento primario es donde sacas la mayor recuperación de lana, prácticamente ya el tratamiento terciario ya le tienes que meter, no es autosuficiente. Digo, claro que ya en el contexto general todo el procedimiento pues sí te sale autosustentable, ¿verdad? Pero por eso es que muchas veces le paran al terciario porque pues agarran la lana la agarran los primeros tratamientos y ahí se queda todo. No le meten ese dinero a dar un final feliz. Pero yo creo que la energía solar no estamos muy lejos de poder generar campos de... No. ¿Cómo se llaman? Celdas. Sí, que hacen un conjunto de celdas así grande, granjas solares, y conectarlas a las redes existentes. Eso sí es muy factible y ahí tenemos el ¿Ya se hizo potencial. ahí? Ya se hizo, bueno, y eso es una cosa, digamos, a nivel acá citadino, pero bien, lo que ya está funcionando desde hace como 3 meses es una granja solar de como 5 hectáreas. ¿En dónde? En Cerro Prieto. O sea, mismo CFE está haciendo ya el cambio, ¿no? La migración. Pues es que ellos tienen mucho handicap ahí para meterse. Y mucha ahí mismo pueden hacer las granjas solares. Tienen tienen para las granjas solares y tienen infraestructura y tienen muchas cosas. Bien. Bueno, impulsar proyectos de energía sustentable que sean aplicables para distintas comunidades del valle y desarrollos agroindustriales, particularmente la operación de energía solar. Podríamos decir a través de granjas solares, ¿cómo sería?
Energía solar. Yo creo que ahí nos quedaríamos, ¿no? Y Avanzamos. la cobertura, mantenerse en una cobertura del 100%. Si pudiéramos terminar ahora Todo lo que nos falta. sí, yo pienso que lo mejor sí. Bueno, entonces Claro. digamos, si no hay una observación. En lo de agua, no sé, Miriam, si lo que está planteado en agua, creo que finalmente estamos dando una visión, pero también muy general, ¿no? Yo insisto en que tengamos en mente a un proyecto que sea muy específico y que se pueda sacar de aquí, como queremos, en especial, desconozco también, aquí se habló ya en alguna ocasión lo de varias plantas de abastecimiento de agua y drenaje para las comunidades, o sea, ya cuál es el plan estratégico en el valle, ahí sí habría que pensarlo también y tratar de aterrizar algún proyecto. Yo he oído de la zona de Valle Chico, pero la verdad no me he metido a conocer estudios, pero se habla ahí de un potencial que se tiene. Entonces sí sería conveniente conocer los proyectos o los estudios que se puedan tener para aprovechar la zona de recarga acuífera en Valle Chico. ¿Dónde el proyecto? En San Felipe, para San Felipe. Y también nos hemos quedado un poco acá en el valle, ¿no? Y San Felipe no nos mostrado que hace nada en particular. Comento para que no se nos pase. Aunque los criterios de agua es aplicable a todas las comunidades, incluyendo San Felipe. Digo, lo único que pudiéramos pensar es que está un poquito desatendido es la cuestión de lo que tuviera que tener un estrecho relación con la vecindad del mar, ¿no? Es lo único que pudiéramos pensar, pero yo no creo que sea, digamos, si lo ponemos en la lista de prioridades, que estuviéramos dejando fuera algo que estuviera muy arriba. Yo creo que ahorita, no sé si al nivel en que estamos, debiéramos, no sé si más porque al final de cuentas, pues, vamos a tener que llegar a 2 o 3 grandes proyectos, pues. Sí, exactamente, hay que luego... Entonces, algo que les sirva a todos. Entonces, por ejemplo, el agua potable, la energía, los carreteras, eso es bueno para todos. Es bueno para todos. Y, por ejemplo, quizá tengamos que marcar la red de vialidades principales, que de esos 220 kilómetros, esto es la red de vialidades secundarias. Sí. A mí lo que me gustaría ahorita es tratar de cubrir este árbol para ok, vamos para adelante. y ya en todo caso, si nos queda tiempo, irnos más abajo, más a detalle, para poder de alguna manera cubrir el árbol es desarrollar eso que está en amarillo, ¿verdad? ¿no? Nos falta, ya vimos lo de infraestructura, nos vamos al área de planeación. Bien. Eliminación de asentamientos de zonas de riesgo. ¿Qué haríamos ahí? Yo pienso que la parte de planeación surgió mucho del árbol original porque pues era necesario que fueran más eficientes las acciones del gobierno, ¿no? Por un lado esa parte y luego también la parte de los proyectos, que hubieran proyectos eficientes y enfocados y lo que se comenta ahí, ¿no? De los asentamientos y todo esto, ¿no? Evitar que con una debida planeación ordenar el crecimiento de las comunidades, ¿no? Yo creo que ese fue el principal sentido de poner en el árbol la parte de planeación, ¿no? Bueno, yo lo leí y le puse facilitar a las comunidades que cumplieran con el proceso de habilitación social, el acceso a una vivienda definitiva y construcción de una colonia y fraccionamiento, que fue lo que sucedió en los prolongados ahora de renacimiento, todos los que sacaron. Y eso es con el fin de regularización y hacerlo como un eventual desarrollo. A ver, creo haberlo entendido, pero podríamos decir que las condiciones en que se desarrollaron los 2 poblados después del sismo son ideales, o sea que de alguna manera que se le dieron todas las facilidades para crecer ordenadamente, ¿no? Y generar otras, o que ese sea el esquema.
O sea, que sea un esquema entre el gobierno que no necesariamente tenga que suceder lo que sucedió Sí. para poder reubicar a la gente. Sí, o sea, Y ir sobre un proyecto. Ujú. sí, que hay una oferta de tierra, ¿no? Y vivienda. Entonces sería facilitar a las comunidades que cumplieron con el proceso habitacional. Es que A ver, vamos a ver qué. es que mira, ahí está en el crecimiento tratado de concentrar a las comunidades, ¿no? Ahí cabe. Sí, pero o sea, falta el poner el foco rojo El desarrollo. en restringir los asentamientos en esa zona de... Sí, es que esto es el qué falta, el otro es el cómo, ¿no? Ujú. Bien, yo creo que estamos bien. Sí, lo que está descrito en el listado que vamos es los dos siguientes párrafos, ¿no? Eliminación de asentamientos en zonas de riesgo y no sé cuál era el otro, no alcancé. Crecimiento ordenado. Crecimiento ordenado, ¿no? Sí. De hecho, ya estamos diciendo en la eliminación, retirar asentamientos en derechos de vía, vigilancia, mayor vigilancia gubernamental, quizá es lo que debe ser, y oferta de tierra y vivienda. ¿Qué más tendríamos que desarrollar? A lo mejor una forma de también de arrancar la parte esta de los asentamientos y zonas de riesgo sería primero contar con efectivamente con Los derechos de el vía. mapa los de mapas. derechos de vía, que cada una de las instancias de gobierno, o sea, con agua, comisión federal, las carreteras, todo eso, que sabes que pues, lo que tengo yo ocupado irregularmente o que me está afectando mi Es derecho esto. de vía es todo esto. Creo que me parece muy buena tu idea. O sea, sería hacer un programa o un plan de identificación, de identificación y ubicación de derechos de vía. Esa es una acción. Esa O sea, es una primero, acción. ¿cuáles son los derechos de Ajá. vía? Entonces aquí ya las acciones serían establecer pues el plano de ubicación, Establecer y decir, monumentos, todo lo que o está que aquí sea. tiene que ser un plan de liberación. Ahí Como está. un Ahí cómo lo redactarían ustedes que son revueltos. Atlas de zonas de riesgo que le llaman también, ¿verdad? Atlas Sí. de riesgo, ¿no? Pero, Bueno, por un pero lado, más por lo de que riesgo todo, y yo aparte creo por los que, derechos de vida también. ok, pues, de la manera como está explicado, Yo es- tal vez serían zonas de riesgo y derechos de vía, ¿no? Ajá. Adicionarle ahí para o sea, Elaborar elaborar. elaborar. un atlas de riesgo y Quería complementar, porque el acta de riesgo ya existe. para el valle también. Para el. No sé si para el valle, pero. Sí, para el baile, ¿no? Bueno, al menos San Felipe se tiene y es parte del valle. Ok. Complementar está bien para no Complementar. elaboración. Como poner un atlas de riesgo y un Que identifique las yo le quería pegar ahí lo de la derecho de vía también. derechos de vía. Y un catálogo un compendio, ¿qué? Padrón. Un padrón un padrón de derechos de vía. Más que padrón, yo diría que Pero no es el padrón, sino los es el polígonos, polígono, ¿no? los Los polígonos, del sí. INDE. Y un padrón que identifique los del INDE físicamente. Identifique físicamente los del INDE. Un padrón topográfico Ándale, padrón topográfico. que delimite. Que delimite. Ajá. Topográfico, ahorita Ah, pero es topográfico que delimite con precisión. Ándale, sí. Con precisión Ajá. los derechos de vía para la infraestructura, para los distintos tipos de infraestructura, ponemos para que vean todos, ¿no? Sí. Para Sí. los distintos tipos de infraestructura. Porque también donde se marque, inclusive fíjense que a través de los derechos de vía de los caminos, dónde debe pasar agua, dónde debe pasar drenaje. Ahora, recientemente que pasé por una carretera del Valle en la zona de Ejido Sonora, entre Nayarit y Sonora, con las nuevas canales de río que están ahí rehabilitando, Ujú. me pareció
totalmente absurdo, un tramo de como unos 4 o 5 kilómetros o no recuerdo, va muy rápido a veces en la carretera, donde pegaron un canal al asfalto casi, ¿no? No sé, yo creo que lo vas a conocer de los nuevos. De los nuevos. Oye, pues estás casi junto al acotamiento un canal. Claro que es chico, ¿no? Pues para que, imagínense cuántos accidentes. Es indudable que va a haber accidentes ahí. O sea, un canal debe estar totalmente fuera del derecho de vía. No, pues es que es derecho de vía del canal y derecho de vía de la carretera. Exactamente, entonces ahí se están superponiendo y eso yo creo que hay que remarcarlo. No Sí. Encontraron, buscaron, tengo que ejercer esto, tengo que hacerlo y mételo. Pero se complementaron atlas de riesgo y un padrón topográfico, atlas de riesgo, ¿sí nomás? ¿O atlas de riesgo qué? Es que ahí el riesgo está muy relacionado con las fallas geológicas, ¿no? Ujú. ¿Cómo le llaman atlas de riesgo qué? Falta una palabra, ¿no? Zonas sísmicas, ¿no? No, pero el riesgo puede ser por muchas cosas, por zonas de inundación, por lo que sea, pero aquí está muy ligado a la zona sísmica. Bueno, de las distintas posibilidades de afectación que puede tener, pero yo lo separaría, Sí. hacer el atlas de riesgo de zonas de riesgo Sí, ¿verdad? y el padrón de los, Sí, de los derechos de vía como otro otro bullet. sí. un acto de riesgo por desastres naturales que puede hacer, O sea, ¿no? ya después lo complementaríamos ahorita. ¿Cuál es otro? Otro bullet. Un bullet ahí, entra. Y aquí sí más bien no complementar, sino elaborar. Ya, Ujú. ese realmente es un... Lo del derecho de vía, sí. Elaborar Un padrón topográfico. permite comprensión de los derechos de vía para distintos tipos de infraestructura. Donde, E identificarlo físicamente en el campo. ajá, Entonces se ha pasado ahora por donde está ahí el DN 134 a la altura de la colonia Cuauhtémoc. Pues yo no les Ah, traigo sí. así medio piratones, pero pues de eso a nada. para los distintos tipos de infraestructura que delimite, que se pueda identificar en campo, ¿o no? O sea, No, debidamente. debidamente, Que permita, ¿sí? No, debidamente. Ah, y ubicado físicamente en campo. con mojoneras o Ándale, sí. con ubicación. Y Sí, señalarlo. porque ahí habla de un padrón acá de Sí, documentado. para que pero la falta el gente campo, que ¿no? está ahí, sabes que de esta mojonera ya no te puedes meter. Ujú. Ok. Que todo, Entonces, elaborar un padrón sería la idea de que hacer del conocimiento público. Que aquí no se pueden Para hacer. elaborar todo el que viene por eso, derechos de vía. incluyendo las señalizaciones en campo, Incluyendo, ándale. incluyendo las señalizaciones en campo de dichos Derechos de vida. de De dichas áreas, ¿no? de dichas áreas. O se le puede ver incluyendo sus señalizaciones en campo y ya está. Ah, pues sí, incluyendo sus señalizaciones en campo. Y además es una campaña Y pública. a mí me ¿no? gustaría poner ahí de manera de que toda la ciudadanía tenga perfectamente conocimiento Ajá. que ahí no se debe meter, pues, porque Entonces, llega la gente. Con la difusión adecuada. Punto y seguido, creo, porque es como otra idea Ujú. aparte. Sí, ¿no? ok. Pero, O incluso puede ser otro bullet, para que también se difunda lo del atlas de riesgo y lo del derecho de vida. ¿cómo podríamos evitar la superposición de derechos de vía? Como ese ejemplo que hay. Pues eso yo digo que es capacidad nada más ya de funcionar. Sí. Pero Es que no hay orden, pues, porque cada dependencia llega y construye y ahora. Por eso, pero no hay un marco legal que regule ese tipo de errores Por administrativos. ejemplo, las dependencias federales pues nunca piden un permiso de construcción ni nada, ¿no? Ajá. Ante nadie. Entonces nomás hagan sus planos, su ingeniería y Entonces ahí es donde entra. Para que el- por ley, digamos, de tu eje de cada cosa tienes un derecho de vía X número de metros, Ujú. dependiendo de que sea canal, carretera y línea de transmisión. línea de transmisión de fe y todo eso. Bueno, pero entonces eso no se respeta en los No. hechos. Bueno, entonces debiera sancionarse. Ujú. Por eso venimos, por ahí traíamos una partida, ¿no? Del castigo al que no cumple o algo así, ¿no? O era del otro Que se lado. haga una ley de sanciones. Sí, ¿verdad? Ah, está. En fin. Pues va en la parte de. Pues para el siguiente partido de coordinación del gobierno Yo social. soy de la idea que lo podía hacer otro bullet, la parte de la difusión. Porque eso es social, ¿no? De difusión y todo esto, ¿no? Está bien.
Perdón, me voy a retirar. Tengo una cita en el INIP. ¿En dónde? En el INIP. Aquí está el ingeniero. Yo sé, pero es con su jefe. Ok. Bueno, porque van a hablar un día. Con permiso. Gracias. En camaritas. Difusión Difusión a la comunidad. A la comunidad. A lo mejor ahí lo mismo, Sería difusión desarrollaron permanente. Creo que a través de un señalamientos. programa, desarrollaron un programa de difusión a la comunidad. Y señalamiento. y por difusión y comunicación social, ¿no? Comunicación social. Pero yo sé que también se pide específicamente que se señalara ahí. Específicamente, sí. Derecho de vía de la carretera, hasta Sí. tantos metros. Así es. No se permite el que se encuentre, se haga Pues ya hay señalamientos, pero Pues yo realmente. sí hay muy poco ya, la verdad. Derecho de vía. Yo lo que me he fijado es que, por ejemplo, llega el agricultor o el propietario rural y pone su cerco ahí. Sí, si Y no lo dice meten nada, aquí. ya puede ser una invasión de... Pero en ciertos lugares sí existe, pues, o sea, sí, cuando ya estás delimitando a un derecho de vía de carretera como que cercas, pero normalmente en los canales no pones. Mira. La parte de elaborar el padrón y todo esto, eso es muy importante porque desde ahí parte todo el desorden. Sí. Las dependencias de repente, pues lo vemos con el tema este de los drenes aquí en la ciudad. Vas tú con agua y decir, oye, pues ¿qué pasa con este dren? ¿Por qué no lo limpias? Esto aplica también aquí en la ciudad. ¿Cuál dren? Pues ese dren es mío. Pues es un dren que ahí construyeron los agricultores en su terreno y órale, y ahí quedó ya olvidado, ¿no? Pero en mi padrón de bienes nacionales y todo no lo tengo, no existe. Entonces, ahí empieza todo el relajo. Igual, incluso hasta con las carreteras, los caminos, digo, oye, pues ese camino ahí... No, y es que muchas veces haces el camino, pero no formalizas el derecho de vía. Exacto. Entonces ahí no les dio un permiso para que abrieran una carretera, pero no hay que dio poner por eso, yo creo que la palabra es clave, buscar en alguno, con el objetivo de formalizar los derechos de vía. Ajá. Sí. Entonces, dice, O documentar. En el punto 2, ¿no? Ajá, habíamos hablado que íbamos a ponerle numeritos, ¿no? ¿Verdad? En vez de bullets, ¿verdad? Desde la otra vez, ¿verdad? Sí, para identificar. El órgano topográfico que delimite y compensar los derechos de vía para los distintos tipos de agricultura, con el objetivo de formalizarlos, de documentar y formalizar las superficies de ellos, ¿no? Algo, incluyendo sus señalizaciones en campo. Puedes ponerle punto y seguido, dicho padrón deberá formalizarle en un instrumento legal, ¿verdad? Dicho padrón deberá ser formalizado. Ajá. Legalmente. Para que la instancia del ayuntamiento pueda tener control sobre, ¿no? Porque ahora sí de las para su difusión, estableciendo las atribuciones y responsabilidades de cada una de las dependencias involucradas, ¿no? De cada uno. De las dependencias involucradas, ¿no? Y para que quien sepa qué le toca, si es de carretera, pues al Estado, si es de canales, la Conagua, si es de energía, de la CFE. Ok, estaría un programa de difusión y comunicación social de la comunidad. Yo pondría ahí, se me ocurrió ahorita, que dé a conocer. Que dé a conocer y advierta que no se deben usar esos derechos de vía para asentamientos humanos. Que abierta de posibles sanciones, ¿no? O de sanciones. Para el respeto de los derechos de vía. O para el respeto. pues es que se tiene que empezar por conocer para. Sí, si no, Si no sabes nada. no sabía, no me habían dicho. Yo no sabía. Entonces, para que dé a conocer ahí, primero, que es el programa de difusión o comunicación para el respeto del derecho de vía. Sí, pero antes de eso ponerle con una advertencia a la gente como que difunda o que ahorita lo que dijo Manuel está perfecto, o sea, Sería para el respeto del derecho de vía y conozca, para que la comunidad conozca
para lograr un adecuado, Una cultura de respeto. para Para lograr una cultura de respeto a los derechos de vía y una advertencia de sanciones a los que se hacen acreedores de los respeto a los derechos de vía. fíjate que es más que de respeto a los derechos de vía, de respeto a la infraestructura, ¿no? Porque ese es el sentido del derecho de vía, ¿no? Proteger a la infraestructura, ¿no? No, pero también Pues, Bueno, igual, claro, sentido de la cuidas el, nación. el derecho de vía y cuidas la Yo infraestructura. creo que ahorita, yo pienso, ¿no? A lo que usted diga, yo pienso que ahorita los derechos de vida es una cosa pisoteada que no Por se todos da lados, importancia por las por dependencias todos lados, por todo el mundo. La gente va Y a aquí decir lo que trataríamos nosotros de hacer es darle, Rescatar elevar el derecho de vida, que es una cosa importante que existe, que se debe respetar, por un lado, fíjate, que se le da mantenimiento. por un lado es de dos vías, ¿no? O sea, advertir a los asentamientos irregulares de que te puedes hacer merecedor una sanción si te asientas ahí. O que Pero te también puede por otro pasar lado, al que le pasaron por ahí una vialidad sin pedirle permiso, pues págale Ajá. su terreno, ¿verdad? También, indemnízalo, también. Que también es Porque forma parte del orden. ¿verdad? Sí. Andamos buscando poner orden, Desarrollar un programa de difusión y comunicación social de la comunidad para lograr una cultura de respeto a los derechos de vía. Por un lado que sí que forme esa cultura, pero también igual que comunique las sanciones y acciones. Con advertencia de sanciones a los que lo infrinjan, ¿verdad? Con advertencia de sanciones de las consecuencias. De sanciones, sanciones a los que a su infracción, A los infractores. a los infractores. Y yo creo que también tendríamos que decir y pago a los deudores. Y respeto a la propiedad privada, pues también, de alguna manera, ¿no? Indemnización a la propiedad privada. Posiblemente en el 2 se entraría eso, ¿no? Sí, adelante. Sí. ¿Quién habla? Sí, Rafael, nomás me ahorita en una reunión. ¿Qué te parece si te hablo un poco más tarde? Tengo aquí tu ¿No convendría eso involucrar el inciso 2? Donde y regularizar los derechos de vía que no están debidamente legalizados o como se llama. Exacto, más bien, ya para no ponerme acá, ¿no? Ajá. ¿Qué sucede con la gente que está en la zona de riesgo? Yo creo que es un punto 4, que tenemos que poner, ya una vez tenido el padrón, hacer un plan de liberación de todos esos derechos de vida. Yo creo que el punto 3 se podría repetir para efecto de las zonas de riesgo, ¿no? O sea, hay que difundir que hay zonas de O sea, riesgo. es eliminar, o sea, poner como avisos, está bien, señalización, está bien, pero ¿qué sucede con la gente que ya está en la zona de riesgo? Hay que sacarla. Ok, entonces hay que hablar de un programa para Sí. las comunidades, donde armar colonias, o sea, hay que ponerlo también. Yo creo que sería un punto 4, ¿no? Sí, sería el punto siguiente. Y desarrollar un programa de regularización de los derechos de vía que se establecen en el padrón, que implica Sí, pero ella está mencionando ya la acción de acción. sacar a la gente que está en zonas de riesgo y el derecho de vida. Entonces, yo creo que está bien Yo estaba desarrollar un pensando- problema de, ¿cómo se dijera yo? ¿Cómo se dice? Sacarlos No, pero un término elegante para decir sacarlos. Sí, sí, sí. Desalojo de zonas de riesgo y derechos de vía, ¿verdad? Desocupación. ¿Eh? Desocupación. Desocupación. Ajá. Desarrollar un Por programa eso, de... pero yo digo, no veo que se contraponga, que el programa de regulación incluye los procesos de desalojo, Ok. de ocupación Ujú. que se requieran y además ordenar y formalizar los Armar colonias. Pero Lo que pasa es que ya el hecho de
de la ubicación de las colonias, todo eso ya entra en otro capítulo, que es asentamientos urbanos o tradición urbana, otro tipo de cosas. Porque eso Pero No puede ser una relación lo vamos a esbozar. Ah, no, sí. Yo lo pondría ahí, sería un programa de rehabilitación que incluya las acciones de desocupación, De zonas de riesgo. De riesgo y derechos de vía de una vez, y derechos de vía, aparejada con las alternativas, ¿no? Programas de vida. O bueno, aparejada, no sé si esa es la palabra adecuada, complementada con ofertas de suelo y vivienda, ¿no? Ordenadas. Vivienda ordenada con los servicios básicos, ¿verdad? Con servicios básicos. Lo que pasa es que ya estamos diciendo que la meta es que estén los servicios al 100%. Sí, bueno, pero Y yo diría nada más con oferta de suelo y vivienda en zonas seguras, en zonas adecuadas, en zonas programadas, algo así. Es que una vez que tú haces el programa de desalojo, es porque ya le vas a colocar todos los servicios. Sí, lo que no me gusta es servicios básicos. servicios básicos, o Bueno, quítale básicos y ya. Vivienda con servicios. Estamos bien ahí. El respeto a la propiedad. Te faltó la regularización de las afectaciones, no se ha puesto. De los derechos de vida actuales. Quedó recordado cuando vino la idea de lo de la desocupación. O sea, todos tenían la idea de que de una vez ya se regularizaran esos terrenos para que ya cada una de las dependencias sepa lo que tiene son que los cuiden, ¿no? Se pagara. Ya tenga, dice, sabes que ese terreno es mío, y tenga manera de cómo hacer efectivo ese respeto al derecho de vida. Yo creo que entraría en el primero, ¿no? Dicho padrón deberá ser formalizado legalmente estableciendo las atribuciones de las dependencias involucradas, incluyendo los derechos de tenencia de la tierra, ¿no? Yo estaba pensando incluyendo sus señalizaciones en campo y regularización de tenencia, ¿no? Por ahí, más antes. Sí. Ahí. Porque ya lo de abajo pues es otra cosa. Sí, la regulación de tenencia implica la indemnización a las afectaciones. Sí, pero ponerlo, ¿no? O sea, la señalización en campo es el punto 3 realmente, pero lo ponemos también. Yo creo que ahí en lugar de punto y seguido donde está el cursor es coma y lo ponemos incluyendo. ¿Qué te dicen ahorita? La regularización y pago. La regularización de la tenencia. Pago de las indemnizaciones y La regularización de la tenencia del derecho de vida. de los terrenos. De los terrenos. Y el pago de indemnización cuando corresponda. Claro. Indemnización por ellos. De indemnizaciones. Indemnizaciones. Sí. Aunque se supone que no deben ser propiedades privadas, pero sí cuando metiste algo, ¿no? Lo que pasa es que es lo que sucede, mira, Cuando corresponda. De indemnizaciones a a mí me ha particulares. tocado cuando van a hacer Indemnizaciones proyectos a particulares. Cuando corresponda. Cuando legalmente les corresponde, ¿no? Cuando corresponda. Bueno, ok, cuando corresponda. Que a mí me ha tocado hacer proyectos así de avenidas y calles, pues que realmente, pues ahí está el derecho de vía, pero ya a la hora que te metes y que el cual te oye, pues llegan y te paran, ¿no? Entonces te propiedad de mía, oye, pues yo era camino, pues sí, pero pues no está legalmente. Yo creo que es un puntazo eso, ¿no? Porque sí, eso es un puntazo. Es un puntazo de decir, mira, esta es una cámara que hay que hacer. Y eso va a requerir, no sé, es servicio, es un trabajo de proyecto, pero de regularización de
orden y limpieza. El programa de difusión y el programa de rehabilitación. A lo mejor ¿Vale, ahí Miguel? también, porque ese tema también, ahí están todas las dependencias, Sí, sí, sí. ahí, pues, ¿Y quién lo va a ya encabezar? la vez pasada le pusimos un párrafo de que se define el organismo. Que Sí, ¿Quién hay lo que encabeza? ponerlo. ¿Quién lo encabeza? El número 5 o 6, ¿no? Sería el 5. Sí. Que se designe un organismo, un organismo de... Yo tengo uno antes, está bien, el 5, poner organismo que lo haga ahorita para que no se nos olvide. Nada más para organismo. Organismo. Ajá. Y antes de que se me vaya, Dale quisiera seis, en dale el 1. seis. Ah, el uno. En el 1. Completar notas de riesgo de a ver si como asientos, si lo pusieron, notas de riesgo que identifique las zonas las susceptibles. zonas, Susceptibles. las fallas geológicas, quería yo enfocar, las fallas geológicas y los criterios para asentamientos cercanos, ¿no? O sea, porque eso es algo que está bien nebuloso. Yo veo que hay un cierto, en el reglamento, que a 500 metros no se puede permitir una construcción, de 200, bueno, ¿cómo se puede definir eso, no? Bueno, tienes mucha razón. Identifique los criterios. De ocupación de... No, sería de control urbano. No, de bandas, ¿no? Sí, son bandas. O sea, hay una falla geológica y bueno, a 100 metros o a 200 no se puede construir nada, por decir algo. O sí se puede construir nada que sea que te pueda caer encima, ¿no? Pero puede haber parques, muchas cosas. Oye, ahora te van a poner un estadio de béisbol ahí. Está bien, sí, lleno de parques, todo, las zonas geológicas. Complementar notas de riesgo que identifique las fallas geológicas y los criterios de control urbano y de equipamiento en las zonas cercanas a ellas, ¿no? Pero ahí también, además de que fíjate, se puede hacer un área de rescate de muchas zonas verdes que hay que poderla... Sí. No, es que esto está bien. Lo único que yo siento es que nos estamos utilizando las zonas de riesgo exclusivamente como sísmicas y también hay zonas de inundación. Por eso. Despuésito de otro de riesgo puedes ponerle otra cosa y luego ya ponerlo de las fallas. Para que quede nombrado que también no nada más es el sismo, sino... Entonces puede complementar una otra de riesgo que... la que y otros que... no, está bien, y otros, y más que los... no, pero es que ya es otra cosa. Bueno, identifique las fallas geológicas y otras áreas no susceptibles. SC. No, SC. Susceptibles. No, sí, la B. Es una S en lugar de la B. Novela. Por favor, si podría eliminar la B después de la U. Sí, Así sí entiendo. Y otras áreas no malo en una escuela militar. Y otras áreas no susceptibles de asentamientos. Correcto. De asentamientos. ¿Verdad? Asentamientos nada más, ¿verdad? Estableciendo también, ¿verdad? También, ¿verdad? Los criterios de control urbano y de equipamiento en las zonas cercanas a ellos, ¿verdad? Lo que comentas, ingeniero, de que ya existe un atlas de riesgo, ¿en qué consiste? Es por un lado pues el mapa de todas las zonas, ¿no? Susceptibles de eventos catastróficos y también incluso de eventos de las zonas industriales que pueden ser susceptibles de fugas o contaminación. Hay un ejemplo fácil que es el de San Felipe y el del arroyo Santa Catarina, un atlas de riesgo de esa parte, que se está trabajando para... A lo que iba la pregunta, perdón, era decir si también ya incluye esos criterios. No llega a ese, no defines las zonas, o también llega a decir, ¿sabes qué? Pues aquí, de acuerdo a este atlas de riesgo,
se determinan las siguientes condiciones para ocupación, entonces no llega. Se está complementando, porque ahorita está muy abierto. Por ahí he mirado un estudio muy interesante que se está haciendo sobre las gaseras, el impacto que es. Es un riesgoso tenerlas dentro de la población. Se está haciendo el estudio para meterse también dentro del alce, o sea, está abierto a cualquier tipo de modificación. A ver, ¿dónde pondríamos para dar más claridad? Porque después cuando leen la gente esto, estos que fumaron y a dónde... Ejemplo, yo no sé si ahí mismo. Después de asentamiento yo pondría naturales y artificiales, o naturales, y como el caso de las gaceras, ¿cómo lo etiquetaríamos a las gaceras? O sea, naturales es obvio que es las inundaciones y el sismo a primera instancia. Pudiera haber otros naturales, pero ya artificiales, llamémosle así, como el caso de las gaceras. Accidentes por factores humanos. Pues ya no sería un factor. No, pero estamos hablando del atlas de riesgo. Ok, atlas de riesgo por condiciones naturales, y hay otras porque ya para contingencias naturales. Las fallas geológicas y otras áreas no susceptibles de asentamientos por efectos naturales o por instalaciones, ¿verdad? Existentes. Para que se manejen las dos cosas, porque cuando empezamos a hablar de esto, yo el acta de riesgo estaba hablando exclusivamente, lo tenía en mi mente como la cuestión sísmica, ¿no? Después ya habló él del arroyo ahí de San Felipe, fíjate, pues sí, que realmente aquí en Mexicali y en el Valle pues no tenemos criterio de la mentalización de que va a haber un arroyo y que se va a llevar las casas, ¿verdad? O las gentes, como sería el caso de la zona costa. Asentamientos por razones naturales, vamos a poner así, y no artificiales, sino y por infraestructura y por instalaciones existentes. Instalaciones existentes que significan un riesgo, ¿no? Se supone. Más que instalaciones sería infraestructura. Y por infraestructura. Existente. Ahora sí ya como que estableciendo también los criterios de control urbano y de crecimiento en las zonas cercanas a ellas. ¿Cómo que? Sí, es el lugar, coma, después de existente. Bueno, y yo me iría a otro párrafo, quizá, donde habría que desarrollar planes sectoriales de las zonas cercanas a las planes sectoriales. Por ejemplo, se me vino a la mente que las zonas de fallas geológicas pueden ser zonas verdes o otros equipamientos sencillos, pero a lo mejor existen otras que no necesariamente es eso. O sea, cada uno implica un proyecto, así como ahorita lo está estableciendo aquí el ingeniero. Diferentes. ¿Sería válido pensar en una laguna de oxidación o una planta de tratamiento en esa zona? Desarrolla, pues, depende de, si no, también se puede lastimar mucho con un terremoto, pues, entonces. Sí, pero de una forma u otra, por eso cada caso es especial. Tendrían que hacerse los proyectos. Desarrollo de planes sectoriales y proyectos estratégicos susceptibles de generarse en zonas de riesgo, ¿no? De generar ya no diría infraestructura, porque ahora sí. Generarse. A mí me gustaría ser más preciso, Víctor, o sea, quitarle los planes sectoriales. Desarrollo de proyectos estratégicos susceptibles de generarse en zonas de riesgo y derechos de vía. Para que ya haya algo ahí que esté. Sí. Zona de riesgo y derechos de vía. Bueno, le quitamos planes sectoriales, ¿no? No sé si se puede dejar,
pero sí sería, porque esa sería una petición específica. Porque estamos hablando de que cuídanos y que no te metas y que chuita lo bolsearon, ¿Qué va a hacer ahí? pero realmente si le pones ya algo ahí encima que no te afecte, entonces, y además, pues, le sacas uso, ¿no? Es que sí puede ser unidades deportivas, por Pues ejemplo. unidades deportivas, Puede ser muchas cosas. Que que ahí más bien las zonas de fallas geológicas porque son más irregulares, pueden generar eso. Un derecho de vía pues no es para que circules o pongas otro tipo de... Sí, pero también puedes poner otro tipo de cosas donde van a ser paraderos de camiones, algo. Descanso, áreas de descanso. Sí, ajá. Sí, porque es muy importante, pues para que de una manera u otra se respete aquello y no se meta la gente, pero tenemos que ocupar con algo. Y no necesitamos tanto policía. Puedes poner desarrollo de planes sectoriales y estratégicos que dé utilidad. Y proyectos estratégicos. No. Y proyectos estratégicos Después de estratégicos. Utilidad. Que dé un uso sustentable, que dé un uso a las zonas de riesgo y derechos de vida. No, pues si ya son derechos de vida, ya. Pues sí. No, tengo que también ponerlos porque hay derechos de vida que ahí están Sí, que están susceptibles de generarse. A las zonas. Quitar. Yo creo que ahí queda, ¿no? La idea, oye, algo se puede hacer, pues sí, no limitarse. Que dé un uso sustentable y seguro a las zonas de riesgo y derechos de vida. Y seguro en las zonas de riesgo y derechos de vida. Yo creo que ya sería más. No, es que dices que dé un uso sustentable y seguro a las zonas. A las zonas, de sí. derechos de vida. Ok, levanto topográfico. Ok, perdón. Para empezar, se me que es uno eso. Bueno, pudiéramos después reordenarlo, ¿no? El número 1 quedó, creo yo, para mí confuso en su redacción. Sí. A ver. Dice, complementar un atlas de riesgo que identifique las fallas geológicas. Es que luego nos fuimos con las fallas geológicas. Y otras áreas no susceptibles. Pues yo creo que pudiéramos dejar a las áreas no susceptibles, ¿no? Vamos a quitar fallas geológicas y dejar por razones naturales. Puedes ponerlo más abajito lo de las fallas. Puedes poner Que un atlas identifique que las áreas identifique no susceptibles de asentamiento. las áreas no susceptibles De asentamiento. Ajá. Por por razones naturales y por Las áreas. infraestructura. Quitar fallas Hay las. y que identifique, todavía no lo vamos a decir, que identifique, quitar el acento de la Que identifique las áreas no susceptibles de asentamientos por razones naturales o por infraestructura con actividad de riesgo. Con actividad de riesgo. Bueno, ese riesgo arriba, ¿no? Buena riesgosa. Con actividad de riesgo. Está bien, ahí está. Ya quedó más bonito. Desarrollar los planes sectoriales y proyectos estratégicos que den un uso sustentable y seguro a la zona de vida. Va ligado. Elaborar un plan topográfico que permite comprensión de los derechos de vida para los distintos tipos de infraestructura, incluyendo sus señalamientos. No hay que señalar las infraestructuras, ¿no? O sea, agua, drenaje, electricidad. Pues ahorita estamos hablando en términos generales, ¿no? Porque a lo mejor ahí puede entrar también las tuberías de gas natural. Sí, es que hay muchas. No sé qué otra cosa, un gasoducto, un poliducto. Adelante, oye, ¿qué completo se desarrollaron? Mira, incluso lo dice complementar un atlas de riesgo para contingencias naturales Y otras aquí. y actividades. Pero ahí está. Avancemos, sí. Pues definir un organismo controlador. Definir un organismo.
que coordine, ¿verdad? O con las facultades necesarias que le ponemos. Que coordine, responsable, que se lleven a cabo los responsables de que se lleven a cabo los puntos denunciados. Que coordine y ejecute las acciones correspondientes pues puedes ponerle al atlas de riesgo y al padrón de los derechos de vía, ¿no? Como decía arriba, lo del atlas de riesgo. Y derechos de vía. Entre paréntesis sin vía. Estoy fascinado de cómo opera todo este árbol y eso, todos los errores que vas cometiendo nos va limpiando más adelante. Oye, lo van a correr porque le digo, tu trabajo mucha chamba. Oye, no, lo van a regañar como es que le digo muchas facultades al ingeniero, le digo bien. La van a regañar como la mamá regaña a los niños de la escuela. ¿Para qué levantan la mano? ¿Y solamente? Pues, eso ya lo puse en mi cosecha, pero por la verdad, pues, yo creo que... No pongas nada, hay que ser, para que no regañen aquí que nadie se... De hecho, de pronto. Cuando dices un organismo gubernamental, sí, ¿verdad? Porque tiene que ser gobierno, ¿no? Todo es del gobierno. Gubernamental. Encargado. Hay que quitarlo de encargado. Responsable. Bueno, okay. Nos vamos a... regresamos al árbol de mira, estos medios. A ver, fíjate, en planeación, ¿qué nos haría falta de lo que tenemos ahorita? Porque yo siento que retirar asentamientos de derechos de vía ya lo tenemos contemplado en lo que pusimos. La vigilancia gubernamental, pues de una manera estamos dando un como práctico, ¿no? La oferta de tierra y vivienda, pues estamos mencionando de que se hagan las reubicaciones, ¿no? Luego, desalentar el flujo de población migrante, pues es automático, ¿no? Es automático, con la oferta de tierra y vivienda. Luego, respetar los usos del suelo y la reserva, pues forma parte de la razón de ser. Optimización de recursos para optimización de los servicios, pues ya es una consecuencia de la reubicación de asentamientos y el crecimiento ordenado de las comunidades. Esa parte a lo mejor la que faltaría a lo mejor un poquito. Lo que pasa es que ahí como sector de infraestructura, yo creo que no accionamos nosotros en ese sentido. Yo creo que la acción para hacer eso ya viene de desarrollo urbano, de otros de los... Sí, yo creo que ya le dimos una barrida del sustento de eso. O sea, si nos califican el tema de infraestructura, creo que está cubierto, ¿no? Sí. Nos vamos al tema de coordinación con gobierno y sociedad. Ay, es pura grilla. Es pura grilla. A ver qué dice ahí. Obras requeridas, pues es que las obras requeridas nosotros ya los planteamos en cuanto a infraestructura. Bueno, o sea, obviamente sí, de entrada pues uno dice pura grilla, ¿no? Pero yo creo que no debemos perder el enfoque, ¿no? De infraestructura, ¿no? O sea, siempre, yo creo que ese tema también salió a raíz de lo mismo que hemos estado diciendo, pues que hay un montón de dependencias. Hemos estado trabajando en eso, en todo lo demás, distribuir las funciones de entidades gubernamentales, crecimiento de partidas presupuestarias y normas de inversiones, y equidad en la distribución de recursos. No sé si podemos redactar algo, si nos vamos al listado ya. Yo digo que ese lo podemos dejar, ¿no? Nos podemos brincar al otro rama. A ver qué está. Involucramiento de la sociedad. Utilizar los conductos para facilitar la participación, nuevos esquemas para la participación social. Creo que es lo mismo, muy relacionado con el anterior, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Porque la sociedad participe, porque de repente llega el gobierno y hay una obra y no sabe. Yo siento que esto está en la generación del organismo que se encargue de que eso se cumpla. Sí. ¿Y qué es de la derecha que más sigue? ¿Ya infraestructura? No, falta otro. Pues son temas que
Pues esos tres que no los hemos desarrollado son fundamentales para crear la cultura y la motivación, ¿no? Sí, sería el organismo encargado de que se llama de generar eso. Ese sería el que resolvería todas estas broncas, ¿no? No sé, generar una activación social a través de un organismo que atienda esos tres rubros principales, ¿no? La participación de la sociedad, el método de financiamiento, el anterior que no recuerdo qué es. La coordinación. La coordinación de sociedad. Sí, porque el organismo es el responsable de el que se cargue, que se cumplan las cosas, es el que tiene que coordinar. Es que tiene que buscar la manera de sacarlos del recurso. De alguna manera ya está esbozado en la anterior, pero habría que a lo mejor... Pero sí me gusta tu posición, como dice, los tres ramas centrales se resolverían mediante la estructuración de un... del organismo coordinador de una dependencia municipal o paramunicipal. ¿Sí? Pues pone organismo coordinador para que no te involucres en si pasado mayor. Que atienda los asuntos de coordinación y ahí los paremos los tres y punto, y ya casi. Porque sí, están muy ligados. Esos tres están muy ligados. Bueno, el de financiamiento a lo mejor no tanto, pero esos dos yo digo que sí están muy ligados. Involucramiento de la sociedad y coordinación con gobierno y sociedad. Inclusive financiamiento para que sepa lo que se puede, que sea el Pues es que yo siento que uno de los obstáculos que más se ha aflorado aquí en los problemas planteados es la falta de recursos. Sí. Y un organismo que no sepa de dónde va a ganar los recursos, pues a qué se compromete, o sea, está condenado que se puede convertir en un elefante blanco, ¿no? O sea, puedo tener esto y tener un área que esté impulsando recursos. Yo creo que el criterio de desarrollo regional es lo que debe sacarnos adelante. Yo conocí pues de intentos en el gobierno del estado por crear los famosos proyectos de desarrollo regional, por ejemplo para Zona Valle, incluso San Felipe 1, San Quintín, como 3 o 4, donde pues desarrollaba todo, ¿no? Desarrollo regional, pues, enfocado a la región, y viene todo eso. El involucramiento de la sociedad, infraestructura, financiamiento, servicios, todo. Creo yo que para la zona, si estamos pensando y enfocándonos al Valle Mexicali, pues creo yo que es un concepto válido, ¿no? Que puede incluir todo eso. Entonces, hablando ya en concreto, es decir, el establecimiento de un programa de desarrollo regional para la zona rural de Mexicali, y el organismo encargado y todo esto, ¿no? Bueno, ok, vamos poniéndole acción a los temas. ¿Ya los tienes ahí, no, Aida? Sí, aquí están los pero yo diría que, mira, para poder cerrar esto, pues si no, vamos a ir mucho tiempo. ¿Esas se unirían? Coordinación de gobierno y sociedad, involucramiento con la sociedad, todo eso, inclusive no borramos ninguno. No borrar ninguno. Enunciamos, ¿no? Ajá, yo lo que pondría abajito de eso, a ver, es una idea, a ver si qué les parece. Poner abajo de ellos la creación del organismo que, pues llamémosle con facultades ejecutivas, para que esto se cumpla, ¿verdad? Y tiene que eliminar todos estos partidos. Es que se me figura lo siguiente, ¿no? Voy a por ejemplo muy burdo. Hay señores que se la pasan fumi y tienen enfisema popular, enfisema pulmonar. Le dice el médico, tienes que dejar de fumar y tienes que tomar tus medicamentos. Le da varias instrucciones. Pero si el señor no dejó de fumar, no se va a aliviar. Y es más, se va a morir más rápido. Entonces, yo siento que aquí estos es como son cosas, son vicios que tenemos, que muchas veces los tenemos totalmente identificados. Tan sencillo como dejar de fumar y no los vemos, pues seguimos generando una serie de otras cosas, de opciones sin tomar en consideración que hay que dejar de fumar. Sin tener la visión completa, ¿no? No, o decir, ¿sabes qué? Hay que dejar de fumar, si no, olvídate. Entonces, yo siento que todo esto es el dejar de fumar, se me figura, pues. Y no como algunos lo podrían pensar que nos la estamos fumando. Sí. Eso es lo mejor todavía.
No es el enfoque que dices tú, que es lo, a lo mejor en ese listado es lo que queremos hacer, y lo que tú estás diciendo es decir, ¿qué debo dejar de hacer para estar mejor? Algo así. Lo que sucede es que, tienes razón, lo que sucede, o sea, yo estoy hablando del problema de dejar de fumar, aquí estamos hablando, como dices tú, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, si tienes toda la razón, o sea, tenemos que enfocar de que ese organismo pues, tuviera que hacer todas estas cosas, o sea, esto no es negativo, sino en positivo. Mira, ok, bájale un poquito a ver qué más. Es que ahí ya podemos terminar. Si veamos esos 4 rubros, a ver, incremento, financiamiento de infraestructura, vamos para el involucramiento de la sociedad, con todas sus... y coordinación entre gobierno y sociedad. ¿Son 3? Sí, son 3. Bueno, arriba de esos 3, pongamos, sin quitar ningún párrafo, porque todos son muy importantes, generar las condiciones del organismo, lo que sea, para que todo esto, que sería yo creo que la filosofía de este sistema de planeación, ¿no?, se pueda lograr. O sea, finalmente esto no va a ser bien recibido o tener el eco necesario si no existe una campaña de difusión y un organismo ejecutivo que la desarrolle. Ahora, pensemos un poco dentro de la estructura gubernamental actual. ¿Cómo podría estar eso? ¿O dónde debería estar? Lo que pasa es lo siguiente, mira, mi punto de vista es con relación a... Pero arriba no, ¿verdad? Arriba. Yo lo que siento es esto, de una manera u otra, aquí tendríamos necesidad de tener un organismo que resuelva nuestro problema de infraestructura. Pues es que la realidad es que tenemos que tener un organismo que resuelva los problemas de seguridad, de infraestructura, cultura, todo el rollo. Sí, cultura de participación. Entonces, por eso sería formalizar la ciudadanización de los proyectos de infraestructura, o sea, para que haya esa coordinación. Sí, pero ¿cómo la formalizas? Pues es que ahorita vemos que hay una pulverización y una sobreposición de funciones con diferentes dependencias. ¿Por qué? Todas las dependencias están, fue una idea bien intencionada en su momento, cuando se creó, ¿no?, y para resolver algo, pero se ha llegado por la estructura gubernamental a superponer lo que sea, ¿verdad?, los diferentes. Ahora, ¿cómo hacer que sigan funcionando todas esas ideas en un marco ordenado? Yo no, lo último que hubiera querido es proponer aquí que se cree otra dependencia, ¿no?, porque tenemos ese riesgo, salirnos, porque aquí estamos tratando de que esa dependencia tenga funciones de planeación y involucramiento de la sociedad y gobierno, y otras funciones otras opciones de financiamiento, que son acciones medulares que alguien las tiene que encabezar. Por eso yo regreso al punto que comentaba hace rato, de que antes de hablar de una entidad de gobierno, lo que sea, hablamos de un programa. Ok, entonces empecemos a redactar algo. Desarrollar un programa de desarrollo. O elaborar un programa. Elaborar un programa o proyecto. Que involucre todas las acciones para dotar de la infraestructura, pues tenemos que, de la infraestructura necesaria, para dotar de infraestructura para el desarrollo de las comunidades y la población, o ¿cómo lo conozco? Para el desarrollo de las comunidades de... Un plan de desarrollo prioritario. Habrá un programa que involucre todas las acciones para dotar de infraestructura para el desarrollo de las comunidades. Con la participación ciudadana. Sí, pero nos quedamos muy en el rollo, se me hace. O sea, creo que tenemos que aterrizarlo.
Bueno, no perdamos de vista que estamos atendiendo los tres renglones, eso que era la coordinación gobierno-sociedad, la involucramiento de la sociedad y financiamiento, ¿eh? Sí. A ver, Pues no vamos diga- enfocando Vamos enfocando a eso. no diga, ajá, yo iba a pedir, si copias esos 3 amarillos y los pones ahí Ajá, para sí, meterlos pues, en la, jugamos con ellos, ¿no? Sí. la redacción. Es que casi como lo llevamos, nada más meter lo que involucre eso con todos sus... lograr un programa o definir un organismo, ¿no? Sería elaborar un Más programa. bien un programa, porque organismo ya. El organismo es el consejo que habíamos dicho de las... De hecho ya le pusimos la dependencia responsable. Cada uno tiene supuestamente su responsabilidad. Sí. Sí, pero el problema es que cada uno tiene su responsabilidad, pero en diferentes niveles de prioridades. Entonces, algo que integre para que todos estén funcionando. Integre Fíjate, ahorita va. metas, Elaborar un programa que integre, que con integre resultados, Que integre. todas las acciones, todas las metas, acciones y resultados. todas las acciones de y pega los amarillos que tienes arriba. Con una Incremento de coordinación, financiamiento. con una coordinación permanente. Acciones con una coordinación. No, está bien. de coordinación. No, de coordinación de gobierno y sociedad. Involucramiento, mayor involucramiento de la sociedad, lo pondría antes. Ajá. Mayor involucramiento de la sociedad. Coordinación. Luego, coma. Involucramiento de la sociedad, súbalo después de la sociedad. ¿Qué sería acciones, metas y resultados? Acciones, Sí, metas y resultados. pues yo creo que sí. Acciones, que sean las acciones. Metas y resultados que involucran a la sociedad. Yo lo ponía al revés, que integren los programas, metas y acciones de involucramiento, Ujú. Primero son todos programas. los programas, que integren los programas. Ingeniero Prieto, quiero decirle que cuando salió empezamos a avanzar. No pensaba que se quedaran parados definitivamente. ¿Programas era? Metas y acciones. Y ahora sí quítale metas otra vez. ¿Resultados también? Resultados que No. involucran resultados. Sí, pero con Pues sí, para que tenga más orden. acciones y resultados, O sea, metas, Para acciones que y amarre. resultados. ¿verdad? De involucramiento, que tengan que ver, o de involucramiento de la sociedad, que ahora sí, que tengan que ver, o que tengan, ¿qué? Bueno, que tengan, Elaborar un programa que integre los programas, metas, acciones y resultados para el adecuado involucramiento para el adecuado, de la sociedad. De la sociedad. ¿Qué? no, era, es que ¿Cómo era, puedes poner así? En los proyectos en los proyectos de infraestructura. sí, pero yo quería poner involucramiento de la sociedad después, ¿no? ¿Era después de la coordinación Sí. gobierno-sociedad? Sí. Es más, involucramiento de la sociedad sale sobrando cuando habla de coordinación entre gobierno y sociedad, ¿no? Pues sí, porque ya están, Sí. si están coordinados están De involucrados. cada institución gubernamental con Quítalo. la sociedad. Ese es el Para la título. adecuada coordinación, Ujú. la adecuada coordinación entre gobierno y sociedad. El desarrollo, también, Que permita. ¿Seguido de qué? Estamos hablando de un programa, ¿eh? Sí, que permita o que Que promueva, impulse. que promueva el mayor involucramiento de la sociedad. Ahí sí podemos promover mayor involucramiento de los sectores sociales y productivos, si quieres. Ya está, coordinación gobierno-sociedad. Así de simple. Promover mayor involucramiento posible. No el mayor, que promueva mayor involucramiento, porque estamos muy rezagados en eso.
Mayor involucramiento. de los sectores sociales y productivos. No, pero la idea era para el obtener gobierno y sociedad financiamiento. se supone que están todos, gobierno y sociedad todos, ¿no? No sé si quieres ser más preciso en eso. Es que es que dimos en el árbol un apartado especial a involucramiento de la sociedad. Que ya está Entonces, en por la eso lo quiero constitución. mencionar nada más Por para... eso acabas de decir hace un ratito que la Sí, coordinación estaba yo en el mismo involucramiento. estoy consciente de que... Pero le pondría primero coordinación entre gobierno y sociedad, que se siga, no se deje de promover el involucramiento. Y que busque. Se le quita A ver, sectores. pongámonos, déjalo así ahorita, vale más que eso sobre. Incremente y que busque. Alternativas más eficaces para integrar. No, yo estaba ya pasándome eso, ahorita corregimos lo del involucramiento. Y que busque permanentemente el incremento de financiamiento. Después de elaborar un programa. Sí, programa. El incremento de financiamiento para la infraestructura. ¿Sí? Claro. Que integre los programas. Un programa de Del que financiamiento. integre Para te lo traes ya infraestructura. programa, ¿no? Que viene con metas y tiene ¿En las comunidades rurales o no? programa de lo que estamos hablando. De proyectos de infraestructura. Está muy compañero. Que busquen. Pues esta es la parte pues, sociopolítica pues, del Sí. asunto, ¿no? Sí. Financiera. Pues, por eso sí es. Se siente rollo, ¿no? Pero bueno, a ver, elaborar un programa que integre los programas. Un Ahorita programa va que bien. elaborar. ¿Un programa de qué? A ver. Ajá. No, es que tú dijiste, primero empezamos Es con que- establecer un organismo. Ujú. Yo creo que definir un organismo. No, puede quedar después del organismo. No, Primero ya, un programa ya, y luego un no. organismo. Es que ¿quién lo va a hacer? Ujú. Todo tiene que tener un sustento orgánico. Pero ¿qué va a hacer qué? Hasta el Primero gas que metano. saber qué va a sí, hacer sí. para luego definir un organismo. En los programas No. de desarrollo integra todo esto. ¿Eh? Los programas de desarrollo. Pues, Un ejemplo es es el lo que PDUCP aquí en Mexicali, son programas, son metas, son acciones, más le falta un poquito más de fuerza para que Fíjate que yo, Tenga mira, resultados. Dar un programa yo de más que desarrollo programas, regional para los programas de metas y acciones es evidente y resultados ahí ya los tenemos. Pero ¿quién los va a hacer? Pues, o sea, pues ahí poner entonces, definiendo el organismo, ta. Después de que digas que le ponen lo de definiendo el organismo que se encarga. De cada Pero primero hay que decir Ok. que entonces borremos las primeras 4 palabras. ¿Sí? Son 4, digo. Ahí está. 4. Y le ponga integrar. Integrar los programas, metas y acciones. Porque ya hay muchos. Los metas, acciones y resultados para la adecuada coordinación entre gobierno y sociedad que promueva mayor involucramiento de los sectores sociales y productivos y productivos y que busque permanentemente el incremento del financiamiento para la infraestructura en las comunidades rurales. Ahora sí, definiendo ¿Cómo? coma, Yo sé. definiendo un organismo, rector, operador, coordinador, un organismo coordinador, un organismo responsable. de todas El estas ejecutor, acciones. el limito. Pero definiendo un límite que funcione. No está haciendo nada de Lo que estoy definiendo. Que venga el cometido a defenderse. Sí. Definiendo un organismo, ¿qué? Responsable. Ejecutor responsable, habían dicho. que coordinen a cada institución. que lleve a cabo todas estas acciones. Definiendo un organismo ejecutor responsable. No sé si lo define. Ahí arriba nomás dice que promueva, promoviendo un. Ay, ¿dónde, perdón? Arriba, dice que promueva, pone promoviendo un mayor. Ah, ok. Promoviendo un. Integrar los programas, metas, acciones y resultados para la adecuada coordinación entre gobierno y sociedad
promoviendo un mayor involucramiento de los actores sociales y productivos. Y la búsqueda, No, en lugar de que busque. En la búsqueda. Y la búsqueda, a lo mejor está muy Búsqueda no. ¿No? Sí, como que y la buscar. promoción y la gestión. La gestión promoción permanente. Y la gestión permanente Otra para vez, el la gestión. No, que tenemos. Quítale aquí búsqueda. búsqueda es un término muy mal aplicado. Gestión. y la gestión permanente De financiamiento, sin el incremento. Sí. Del financiamiento. gestión permanente para el incremento. No, del financiamiento. O sea, no hay. Sí, del financiamiento. Para Ajá. que ¿Sí? quitemos el incremento rural No. Así. del financiamiento para infraestructura en las comunidades rurales. Definiendo un organismo ejecutor responsable. Ahí otra vez. Integrar los programas, metas, acciones y resultados para la adecuada coordinación entre gobierno y sociedad, promoviendo un mayor involucramiento de los sectores sociales y productivos y En la gestión permanente. En la gestión. En la sería. gestión, sí. Ujú. En la gestión permanente del financiamiento para infraestructura en las comunidades rurales, definiendo un organismo Responsable, ya no, que coordine a todos los lados, ¿no? Ya no tiene problema. ¿Eh? ¿Por qué hasta ahí? Responsable, punto. Que dependa de nadie, de lo que. Sí, de lo que se haga. ¿Seguro? Pues es que no tiene que ser un organismo, porque no estamos hablando de acciones, sino más bien de la integración de la coordinación. Lo de arriba ya lo puede borrar, lo amarillo de arriba. Y Integrar los ahora programas. nomás para ligarlo a todo ese parrafote, definiendo un organismo ejecutor responsable que atienda al menos, los siguientes principios. Ponle el Y número- coordinación de a gobierno eso- social. Ponle número 1 a lo de integrar, número 1. Sí, Y lo del organismo responsable, ponle el número 2. ¿No? No, a ver, Se no. pone 7 porque estoy con Sí, la vas ahí. oportunidad de acá. No, pero es que si le Ahí metes era- algo ahí en medio no se borra. Así. ¿En dónde? O sea, si abres otro acá abajo. Estamos en definición de acciones, ¿no? Sí, y estamos terminándolas, ¿eh? Integrar los programas, metas, acciones y resultados. Nomás, a ver, ahorita le pone el número. Coma, por favor, no en lugar de coma, que atienda los siguientes principios o postulados, no sé qué. Y ahora sí, En observancia. ¿Verdad? No te reías, no te rías. me río y empiezo a toser. Tiene mi sentido. Te reíste de la cuidado del término, ¿verdad? Sí, no, está bien. Eso solo se aprende en la Cámara de Diputados. Está bien. Me marcó. Sí, te marcó tu vida. Bueno, entonces, coordinación de gobierno y sociedad, ahí sí vamos. Ahora, eso lleva a un punto. Los puntos que enumeró ahorita, del 1 al 7, eran de planeación. Eran de Sí, planeación. de planeación. ahora estamos en lo de la grilla. Estamos en coordinación entre gobiernos. Coordinación. Es más, lo que ahorita borró, les digo, coordinación de gobierno, sociedad, involucramiento de la sociedad y financiamiento. Póngalo como un punto ¿Te ahí. retractas? Lo retracto, tengo reversa, mi carro tiene reversa. Como cualquier auto funcional. ¿Sí, no? Y lo ponemos eso ahora sí como un apartado, ¿no? Ajá. ¿Y vamos a enumerar? Pues ahora sí, ya con eso terminamos. Es el 1. Y Es los, que yo digo que los ahí, mira, principios tienen que, como que ahí, hacer un Si un queremos espacio meterle más a la pajita, derecha todo.
sácalo del organismo responsable como otro número 2 y ahí ponle ahí lo de los principios y los permisos y... A integrar los programas métodos de Sería una contraloría. Ok, entonces, Pues casi lo tenemos, acábelo. donde está la coma de comunidades rurales, punto, ¿no? Es lo que dices. Sí, Punto. para meterle más. Punto. Y luego, 2, definir. Más que definir, es establecer. ¿Qué más? Designar. No. ¿Qué quiere decir? No, definir un organismo ejecutor responsable que genere los siguientes principios. No, pues ya está. Sí, Y que se llame SID, Comunder o IMIR. Más bien que no se llame IMIR. Definir un organismo ejecutor responsable que atienda los siguientes principios: equidad en la distribución de recursos, conocimiento de partidos presupuestarios. Todo eso, ¿no? Quítale lo de la Lo coordinación. de Sí. título. Sí. Ahí está. Distribuir las funciones de entidades gubernamentales. Ahora sí que participación social está muy raro ahí. Promoción o incremento. Todo eso va ahí, ese cuarto tiene que ser todo eso. Participación social, así nomás. Sí, Sí, no tiene que ver. ahí lleva un bullet, ¿o qué va a hacer? Números. No, Otra vez Ok, no. pero no, dale era un bullet, era un bullet. Darle espacio a la derecha. Deja los números y dale los espacio a la derecha. Allá los que están allá. Deja los números, pon los números ahí. Y luego allá a la derecha. Ponle los números primero, y luego deja a la derecha. No. Un bullet. Otro bullet. Póngale bullet ahí. No, pero nomás es. Miren, este. En el tabulador. ¿Por qué no sale en orden ahí? No es más al final de la derecha. No, pero no a ese. A los de abajo. Ahí pone bullet y ya, se pone bullet. No, pues ahí está. Dale a la derecha. Ahí está. Ya, ya quedó. Pero números no checan ahí. Un bullet. Bullets porque pueden ser en diferentes órdenes. O ponle letra, cámbialo de Ahí número. pone bullet, ahí pone bullet, ahí. Ponle letra. Es. Y más a la derecha porque no hace bullet debajo del número. Ah, dije que trabajé ella después, no me ella lo va a hacer. Le estamos haciendo su trabajo. A ver, vamos En este a ver, momento $100. son las 9:54 minutos del Avanzamos. día 7 de febrero y hemos llegado a complementar. ¿Hasta dónde llegamos, María? ¿Qué? La tarea 1, la de las secciones. Hasta ahí nomás vamos. Varias. Ya lo que sigue lo de las alternativas A ver, sería pues ya priorizar. tenemos el cómo, ¿no? Ajá. Ya después es ver con cuál se debería tratar primero, siempre enfocándose a los 5 años. ¿Moviste la? Ya lo pusimos en las realidades. A ver. Después de hacer todo eso, ahora hay que reducir todo nuestro rollo a uno. A ver, explíquenos, por favor. No hay que reducir, sino simplemente seleccionar. ¿Por qué no pone Este- las acciones o el módulo 3? Entenderlo. ¿Y qué llevamos y qué nos falta? Se concluyó esto, lo de Propuestas alternativas. de acciones. y Ahí me falta perdí yo, ¿qué es eso? de alternativas. ¿Qué Ahora es lo eso? que ya se quiere hacer es, estas son las acciones que ya se dijeron Ajá. en cada campo. Y ahorita ya se va a seleccionar cuál primero se tiene que realizar. Ah, ok. Es como, por ejemplo, Es priorizar. como priorización Ujú. de todo lo que ya dijimos. De todo lo Ok. que ya Ya lo tenemos. Ah, no, sí, es más Y sencillo. ya es como Sí. más sencillo. Pero es que todo es importante lo que pusieron. Pero Está muy bien. al mismo tiempo. Pero, ¿qué forma lleva eso? ¿Un listado? ¿O son las mismas en copy ordenadas? ¿O cómo? Ajá, se pueden ordenar. ¿Hay un formato? También no hay un formato. ¿No tienes un ejemplo de las sesiones anteriores? No, ninguno de los suplementos que yo llevo. Me ha preocupa llegado a de- algo. Es lo que te digo. Me preocupa tener que definir un organismo para que se empiecen a hacer las cosas. Eso otra cosa, ¿verdad? Otra dependencia. Sí. No, pero es que cuando hablas de definir no estás hablando de crear otro. Ujú. Es definir de los que ya están. Ajá. Seleccionar, escoger. Definir. A ver, Entonces, entonces. si sale una prioridad en agua potable, ustedes pensaban que hay que hacer esto. Pero el término definir sí queda ambiguo, porque sí te da idea de la creación de uno nuevo. Sí. Sí. A ver, hay otro verbo que debemos. O sea, creo que la terminación de la primera tarea está todavía
para ajustarse, pero podemos pasar a la segunda para ver cómo la afinamos. Pero solo tenemos 5 minutos. A ver, una idea. Vamos pensando en una idea. ¿Verdad? Pero pónganos métanos en el esquema de lo que define el protocolo de gran visión. La metodología. O sea, la metodología. O sea, de todas las que ya definimos, tenemos que priorizarlas en un listado. Es que de alguna manera nosotros ya priorizamos al decir lo que va a estar en 5 años, en 13 y en... Yo me iría un poquito atrás. A ver, entender las alternativas y buenas prácticas es el cómo. Y creo que más o menos le dimos una visión general del cómo. Ahora nos vamos a... estamos en propuesta alternativa. No puedo hablar mucho. Dice, para seleccionar una alternativa se evalúan y comparan entre las identificadas como posibles soluciones del problema. Para ello se realizan diferentes análisis como diagnóstico de la situación, el área de estudio, áreas de diferencia, población objetivo, demanda, oferta y objetivo, el estudio técnico de cada alternativa, tamaño, localización, tecnología, análisis de los costos de las actividades que cada alternativa demanda, análisis de los beneficios. Se hace una comparación a través de algunos criterios e indicadores y de esta comparación tomamos la que muestra los mejores resultados. Ok, entonces hay que, cada una de las acciones, entiendo, tendremos que aterrizarlo un poquito con la idea de costo. Ajá. Y beneficio, sí. Y el beneficio y aplicación más rápida. Ajá. Entonces yo propongo que hagamos una especie de tabla. Una especie de tabla de las diferentes alternativas que... De todas las que pusimos. Un copy en una tabla. Ajá, ¿verdad? En una tabla y pongamos en la columna derecha de las prioridades. Le ponemos un orden de prioridad. Sí, un orden de prioridades de cada una de las acciones, pero además cuánto podría ser de costo, como cuando platicamos de las vialidades, 220 kilómetros. Ok, con una idea de costo, esto es una persona y además de 140 comunidades pequeñas, el agua potable y el drenaje, ¿cuánto puede? Digo, tener a lo mejor algo muy fuera de orden, pero que nos dé una idea y decir cómo se pueden ir aplicando en el tiempo las cosas. Y decir, este es un proyecto que ya tiene que arrancar. Por ejemplo, la definición de los derechos de vía. Oye, pues, ¿cuántos kilómetros de canales hay? ¿Cuántos kilómetros de carreteras y de líneas de electricidad? Y decir, oye, pues todo esto, para empezar las dependencias deben de tener algo, ¿no? Pero vamos a suponer que tengan la mitad de todo eso, ¿cuánto nos podría costar todo ese levantamiento topográfico? ¿Qué tienen ustedes en cuanto a idea de cómo de las comunidades? Por ejemplo, los que están ahorita con un sistema que operan ellos, al entrar a operar ustedes, ¿hay alguna idea de cuánto costaría la actualización? ¿Hay una idea de cuánto costaría el metro cúbico? ¿Cómo no, se lo que cobraría? hacemos nosotros es, por ejemplo, la primera solicitud que ellos realizan es el agua. Primero vamos y vemos cómo se le daría el servicio, por medio de un pozo o una planta que tengamos o realizar una planta. Una vez que ya hagamos el análisis, ya vemos ahora sí cuánto sale. Ellos ya tienen la red, pero su red es muy antigua, entonces hay que actualizarla y hay que ver cuánto cuesta la actualización de la red. Hay que ver también si vamos a construir una planta, cuánto sale la construcción de una planta especialmente para ellos. De eso depende también la magnitud del poblado, si el poblado es pequeño o qué tan factible, si es grande. Y en base a eso hacemos un costo índice, un costo probable de ese poblado.
En la planeación del valle, lo que hemos tratado de hacer es involucrar a aquellos que se quieren integrar al sistema. Sabemos que no todos quieren, por eso está un programa de agua limpia que es el que se les ayuda con cloro, pero no. Tengo una pregunta ahí. ¿Se tiene un listado de todas las comunidades? Digo, me imagino que lo tienen, ¿no? Y decir, Un listado de las comunidades que nosotros apoyamos. lo tenemos ahí. Que apoyamos en lo que es de agua limpia. Que ellos tienen su propio sistema y nosotros llegamos y les vendemos el cloro. Un listado en total de todos los poblados que hay, en realidad no. Nada más es lo Aquí que sí nosotros lo tiene entramos. Yo creo que tenemos que partir de eso cuando hagamos el ciclo de la situación, a los estudios de población objetiva. Sí me ha tocado que, por ejemplo, hay poblados que sé que están en el INEGI y solicitan el servicio y son poblados muy retirados, difícil a veces accesar y hasta difícil de ubicarlos también. Sí, no, por eso tenemos que hacer en nuestros planteamientos de proyectos tipo cómo reorganizar y decir, bueno, aquí hay dentro de esas 140, que fue un número que nomás sacamos al azar o al aire, más o menos con una idea de datos. Es decir, hay 10 o 20 o 30 comunidades que están en esta situación de excesivo aislamiento, por decirlo así. Y ese es un tratamiento, y otras 15 o 20 que están en esta otra, y poner las circunstancias para poder hacer algo, esa visión de conjunto que pudiera ser eficiente. Porque nada más hacer, también nos podemos quedar muy cortos o muy desfasados. Si nada más hacemos la tabla, como decimos, un costo, creo que tenemos que hacer una clasificación de ahora sí de las poblaciones y las comunidades. En esas solicitudes estamos hablando de comunidades todas menores de 2.500 habitantes o hay mayores de... Pues ahorita vienen estando menores, porque, bueno, no es cierto, depende. Hay ejidos grandes como Monterrey, Bataques que se quieren adherir, que de repente ellos ya están batallando con su sistema y con el propio comité, que sí voltean con nosotros. El problema ahorita que con los poblados que son mayores de 2.500, obviamente requieren la mayoría de las veces realizar una planta. Los menores de... Los mayores. Entonces el presupuesto y el monto de inversión sobrepasa a veces lo que nosotros podemos invertir, aportar exactamente. Es que mira, hablamos, ahora que bien viste, estamos hablando de 14 poblados mayores, ¿verdad? Sí, de 14, eso lo vamos a juntar. Y 140 menores. Y 140 menores. Entonces, eso Noreida nos va a sacar el listado de los menores para ver si realmente son 140 o no. Y también si son esas 140 y los 14, ¿no? Entonces, para poder de una manera u otra, porque si todos los que son menores de 2.500 ya tienen una idea del costo, o una idea de más que nada... Si te fijas, ahí hablamos de elaborar proyectos ejecutivos tipo, ¿no? Es que también depende mucho porque alrededor de los menores, o sea, los que son menores de 1.500, a lo mejor están cerca de donde nosotros ya operamos y simple y sencillamente va a ser una línea de conexión con una red. Es lo que comentaba yo en una ocasión. Sí, o sea, ya en función de los polos de desarrollo, digamos, que ya tienen, pues simplemente una línea de alimentación. Y no necesariamente aplica porque a veces hay poblados menores que están muy retirados que requieren a lo mejor tienen cercano un canal y requieren su propia planta. Que sería el proyecto ejecutivo tipo. Es que a final de cuentas, por eso estábamos hablando de proyectos ejecutivos tipo. O sea, un caso sería decir, ¿sabes qué? Mira, pues la red para las 2.500 gentes vale tanto y es una derrama de tanto por lote o de tanto por habitante, una cosa así. Pero la planta de... Se me ocurrió algo, disculpa la introducción. A lo mejor hay ahorita que proyectos ejecutivos tipo acondicionados a cada población, ¿será? O ya estamos diciéndolo para que ya lo habíamos dicho. Entonces, ahorita lo que habría que tratar así es tratar de identificar cuáles serían los ejecutivos tipo, por ejemplo, lo que es la red para 2.500 gentes vale tanto, ¿no? Como dices tú, una planta potabilizadora vale tanto. Entonces, prácticamente esa planta potabilizadora me equivale
a un emisor de tantos kilómetros. Entonces, todos aquellos que estén dentro de ese rango de tantos kilómetros, pues caería dentro de ese rango. Estamos hablando ahorita para los números gruesos de la matriz, ¿verdad? Entonces, para aguas negras no tiene nada, ¿verdad? Hay algo ahí. Estamos hablando de idea de costo, ¿no? Que, bueno, ¿sabes qué? Pues para darle la red a las comunidades de 2.500 gentes necesitamos tanto dinero, ¿no? Ahora sí, ahí sí, yo creo que prácticamente todas tendrían que ser, bueno, también una plática de tratamiento, que se Yo creo que y sí. también un emisor que pudiera conectarse a los ya existentes. Sería el mismo criterio, ¿no? Se puede traer esa información, es decir, aquí está la lista de lo que tiene el padrón de CES. Estas están dentro de la coordinación de CES y estas no, pero pues ya con la característica y su ubicación la podemos delimitar o generar un... Sí, es que ya poniéndolo en una matriz, en una Excel, ¿no? Tiene un listado, le pones pues, un copy-paste donde sería la red. Distancia a un sistema ya funcional o... Sí, ahí haces la matriz y ya puedes generar los costos para que sabes que darle agua potable a todos los pequeños poblados del valle nos va a dar del orden de tantos millones de pesos, ¿verdad? Y de acuerdo a los números que tú tienes, pues ya sabes cuál es el ¿cómo te decía yo? El punto. O sea, tú tienes un límite de inversión por poblado, ¿verdad? Para poder No empezar. necesariamente tengo el límite. Lo que pasa es que en ocasiones la obra sale tan cara que dicen, ¿sabes qué? En este momento no es factible integrarla en este programa porque traemos compromiso de tártara y se va a pagar el siguiente año. No necesariamente es por eso. Tenemos un costo. Yo disculpen, pero me tengo que ir. Se tomaron muy interesante. Viene la etapa esa de... Yo pediría que si nos puede proporcionar en el transcurso de la semana esa información o traernos, es muy importante esa información que tiene acceso. Yo creo que Carlitos, la idea, nosotros le tendríamos que proporcionar a ella el listado que tiene inventariado de los poblados de 1500 y ya sobre esa información ya ella le pondría. ¿Nos pueda mandarnos ese listado? Pues voy a preguntar. Sí, sí lo tiene. Sí lo tiene. ¿Verdad? Y entonces ya poder juntarlos para ver qué tan cercanos a los sistemas funcionales pueden estar. Así es. Y a los esquemas de vialidad secundarias o primarias, etcétera. Y ya le vamos dando forma. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, nos vemos. Gracias a todos.